Buenas noches, mis hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento y gozoso de estar nuevamente con ustedes, ya comenzando este año 2024, ¿cierto? Para ya nuestro primer mensaje de este año ya. Y seguir hacia adelante, ¿cierto? Mirando el blanco perfecto, que es nuestro Señor. Y agradeciendo, ¿cierto?, al Espíritu Santo que siempre nos asiste y que todos en esta noche también seamos bendecidos por la palabra del Señor. Agradeciendo también a aquellos que ponen un like o puedan compartir. Y bienvenidos sean todos, ¿cierto?, para edificarnos. Esto nos sirve a nosotros para irnos edificando, ir practicando, ¿cierto?, las escrituras en nuestras vidas. Todo tiene un propósito. Este llamado que Dios hace, ¿cierto?, a todos nosotros, tiene un significado. La palabra de Dios es el llamado que está haciendo a todos, ¿cierto?, a todos que puedan creer en nuestro Señor. Amén. Vamos a leer la palabra. La palabra está en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 2 y 3 vamos a leer. Dice, la palabra de Dios vino a él durante los días de Josías, el hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reino. También vino durante los días de Joacim, el hijo de Josías, rey de Judá, continuando hasta el año 11º de Sedequías, el hijo de Josías, rey de Judá, hasta que Jerusalén fue llevada cautiva en el mes 5. Amén. Amados, la palabra de Dios, cuando viene a Jeremías, ¿cierto?, era para advertirle, ¿cierto?, al pueblo de Israel que dejara de cometer pecado, ¿cierto?, que se volviera a Dios. Siempre Dios levantaba a un profeta, en este caso Jeremías, levantó a Jeremías a través de la palabra de Dios, para que ellos se volvieran a Dios, ¿cierto? Y dice la Biblia que hasta que Jerusalén fue llevada cautiva. O sea, ya Dios le había avisado, ¿cierto? Le había advertido las consecuencias que traía el pecado. Entonces, Dios, hermanos amados, está llamando al hombre, está llamando a la humanidad a entregarle toda su vida a él. Entonces, de modo para llevar la gloria del nombre de nuestro Señor aquí en la tierra. Entonces, la misión de Dios es redimir a su creación del efecto del pecado. Y el pecado que ha producido hoy en día, desde el tiempo, ¿cierto?, de cuando Adán y Eva pecaron, ¿cierto?, entró el pecado en el mundo y ha producido estragos, ¿cierto?, en el ser humano. Entonces, la misión del pueblo de Dios debe reflejar la amplitud, la justicia de Dios y su amor redentor. Eso es lo que nosotros aplicamos, la justicia de Dios que viene al ser humano para que haya una salvación a todos. Entonces, aquí en Jeremías nosotros vemos esta palabra, Jeremías capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Yahweh. Esta palabra de Yahweh vino a él durante los días de Josías, el hijo de Amón. Y después en el versículo 3, si usted se da cuenta, dice también vino durante los días de Joacim, el hijo de Josías. Entonces, la palabra de Dios es la fuente, es la fuente, es la información de Dios, ¿cierto? Para el hombre. Es el mensaje, es la transmisión, es la señal. Y esa señal es recibida por un destinatario.
ese mensaje tiene que tener un receptor, aquel que lo reciba. Entonces, ¿a quién vino la palabra del Señor? A Jeremías. Vino la palabra a Jeremías. No se especifica en ninguna parte cómo vino la palabra a Jeremías. Si vino por una visión, vino por algún sonido, vino por algún pensamiento, vino por algún sueño, no especifica realmente. Lo que nosotros podemos entender, amados, que a nosotros cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, viene porque alguien nos ha predicado el mensaje. Viene por alguien que Dios lo usa, ¿cierto?, como un instrumento para predicar el mensaje. Y es un portavoz, el que lleva el mensaje, el mensajero. Entonces, en este caso, en el libro de Jeremías, Jeremías era el mensajero que tenía esa autorización de parte de Dios, ¿cierto?, para llevar esta fuente de información al pueblo de Israel, ¿cierto?, para que se arrepintiera de su pecado y se volviera a Dios. Entonces, ¿cuál era el mensaje de Dios hacia Jeremías? ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo de Israel? Había una denunciación de los falsos profetas, Así como a aquellos días, también en estos días, también hay falsos profetas en estos tiempos. O sea, los falsos profetas siempre han existido. Entonces, Dios, en la Biblia K2 dice Yahweh Sebaot, ¿cierto? Dios decía, no escuchen las palabras de los profetas, porque ellos exponen una vana visión, aquellos que estaban exponiendo vanas visiones. Ellos hablaban de su propio corazón y no de la boca de Dios, no de la boca de Yahweh, dice, ¿cierto? En la Biblia K2. Ellos dicen a los que rechazan la palabra de Yahweh. O sea, cuando estaban hablando, decía, aquellas personas que están rechazando la palabra de Dios, habrá paz para ustedes, para que todos los que caminan tras sus propias lujurias, para todos los que caminan en el error de sus corazones, ellos dicen, ningún mal vendrá sobre ti. O sea, los falsos profetas no le importaba nada el pecado que estuviera cometiendo el pueblo. Por eso Jeremías, cuando viene con este mensaje de parte de Dios, le decía, ¿quién ha estado presente en el consejo de Dios? Como dicen los judíos, ¿quién está en el consejo de Yahweh? ¿Quién ha estado ahí buscando el mensaje de Dios? ¿Quién ha escuchado y quién ha oído? Entonces le dice, contemplan, hay un terremoto de Dios, en este caso Yahweh, ¿cierto? Y la ira procede a convulsión, vendrá violentamente sobre los perversos. Lo que está diciendo Jeremías, ustedes no le hagan caso a esos profetas que están en sus propias lujurias, que están en los caminos de errores, que sus corazones, ¿cierto?, están apartados del bien y que le están diciendo que si ustedes actúan de la misma forma, no les vendrá mal sobre ustedes. Estoy parafraseando. Porque Dios le había dicho, habrá un terremoto. Un terremoto es algo, amado, un terremoto es un movimiento grande. Todos sabemos lo que es un terremoto, ¿cierto? Produce espanto, ¿cierto? Produce angustia, produce temor, muchas personas. Entonces dice la ira de Dios, no se aplacará. En los postreros días, ustedes van a comprender esto, en los postreros días. Entonces, claro, en el libro de Jeremías se ve que esta profecía se cumple cuando Jerusalén cayó. Jerusalén cayó. El templo también fue destruido por causa, ¿cierto?, de estos falsos profetas, porque habían engañado a los israelitas en qué, en la idolatría. Dios aborrece, amada iglesia, aborrece la idolatría.
Porque nosotros adoramos a un Dios vivo y el pueblo de Israel tenía que adorar a un Dios vivo. Sin embargo, nuestro Dios, el Señor, consideraba a los falsos profetas de Jerusalén como culpables de una maldad horrible, la cual el pueblo se hizo valiente en el pecado. Entonces, estos falsos maestros se verían obligados a sufrir la parte más amarga de la ira de Dios, la ira de Dios. Estos falsos profetas hicieron creer que no había daño en el pecado. Por eso es importante el pecado, por eso dice la Biblia que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Destituido significa apartado, cortado, que no hay una relación con Dios. Entonces, ellos hicieron creer, estos falsos profetas, hicieron creer que no había daño en el pecado. Practicaron el pecado en consecuencia y también hicieron que otros lo creyeran. Entonces, aquellos que estaban decididos a seguir de una manera maligna, ¿cierto? Serían abandonados justamente por creer estas falsas ilusiones que estos falsos profetas estaban diciendo. Entonces, por eso es la pregunta que hacen: ¿quién ha estado presente en el consejo de Yahweh? ¿Quién ha estado en el consejo de Dios? Para estar en el consejo de Dios, amado, hay que estar en la palabra, hay que estar en la oración, hay que estar en una búsqueda. ¿Quién ha escuchado y oído? ¿Cierto? A Dios. Entonces, la pregunta sería: ¿cuáles de ellos había recibido alguna revelación de parte de Dios? ¿O había entendido algo de su palabra? Entonces llegaba ese momento en que tenían que reflexionar sobre su locura, sobre su incredulidad. La enseñanza, amados, y el ejemplo de los verdaderos profetas de Dios llevaron a los hombres al arrepentimiento, a la fe y a la justicia. Porque de eso se trata el evangelio, ¿cierto? Pero los falsos profetas, ¿qué hicieron? Llevaron a los hombres a descansar y a estar callados en sus pecados. Entonces, tenemos que prestar atención, amado, que no seguimos la injusticia, sino que seguimos la justicia de Dios. Cuando el hombre confiesa sus pecados delante de Dios, ¿cierto? Sus pecados son perdonados. Confesar los pecados a Dios, no al hombre, sino que a Dios. Confesarle que hay un arrepentimiento, ¿cierto? Un arrepentimiento genuino de su ser, de su vida, de su alma ante Dios. Entonces, cuando nosotros vemos a través de la palabra del Señor que habían testigos que eran presenciales de la gloria de Cristo, cada persona, amado, que recibe al Señor en su vida, se hace un testigo de Cristo, un testigo de Dios, un testigo ¿cierto?, de su presencia, de la grandeza de Dios, de la presencia de Dios. Pedro habla de esta grandeza, de esta Shekinah, la Shekinah de la presencia de Dios. Cuando vieron que en la transfiguración de Jesucristo, ¿cierto? Una transfiguración, dice que vino una voz desde la grandeza de esa presencia, de la grandeza de esa presencia. Entonces, Dios se revela en la transfiguración de Jesucristo, de Yahshua. Esa transfiguración que reveló la identidad divina de Yahshua, de Jesús. Se reveló, ¿cierto?, a dos de los discípulos, a Jacob y a Juan, y a Pedro también. Pedro, Jacob y Juan. Se transfiguró esa gloria divina, ¿cierto?, que hubo en ese lugar. Cayó sobre él la Shekinah de Yahweh, la Shekinah de Dios. Cae, ¿cierto?,
sobre Yahshua, en esa transfiguración. Una luz radiante, ¿cierto? Esplendorosa. Eso vislumbra la gloria del Rey. La divinidad de Yahshua. Porque la palabra nosotros tenemos que entender, amados, que tenemos que estudiar la encarnación también de Jesucristo, porque Él se despojó de su gloria haciéndose semejante a los hombres. Pero esa divinidad, la divinidad siempre estuvo. Por eso que dice, él fue sin pecado. Nació del Espíritu Santo. Nació de una mujer, pero de la parte de la humanidad, ¿cierto? La humanidad es 100% hombre y 100% Dios. Entonces la divinidad de Yahshua es una revelación que es especial, que se les dio a conocer a estos discípulos del Señor. Esa divinidad de Yahweh, la divinidad de Dios y de todo lo que Yahshua había realizado y estaba por realizar en esa transfiguración. Allí, en esa transfiguración, ellos vieron a Moisés y a Elías hablando con él. A Moisés y a Elías. Este Moisés y Elías fueron dos de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Moisés representa la ley. Nosotros hemos estudiado eso, amado, de que los primeros 5 libros del Pentateuco, ¿cierto? Predijo la venida de este gran profeta, lo que habla en Deuteronomio, cuando dice, Dios levantará un profeta como yo de entre ustedes, de sus propios hermanos, tienen que prestarle atención a él. O sea, ya la profecía de Yahweh, la profecía de Dios, era que estaba hablando de este profeta. ¿Cuál era este profeta? Esteban lo emplea, ¿cierto?, para apoyar su afirmación de que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios, el Mesías, cuando hablan de Hechos 7, capítulo 7, versículo 37. Cuando dice este es el que dijo Moisés, que dijo al pueblo de Israel que Yahweh, o sea, Dios levantará un profeta como yo entre sus hermanos. Entonces la venida de Jesucristo a la tierra, miren, escuchen lo que voy a decir, hermanos, la venida de Jesucristo a la tierra no fue una idea de último momento. No es que a Dios se le ocurrió, ¿cierto?, en un determinado momento, sino que era parte del plan original de Dios. Era parte del plan de salvación para el hombre. Entonces, cuando vemos a estos profetas, a Moisés, ¿cierto?, y a Elías, Elías también representa a los profetas que anunciaron la venida del Mesías. Nosotros lo podemos ver en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Ahí podemos ver esta profecía, ¿cierto?, de Yahshua. Entonces, cuando se escucha esa voz de Yahweh, esa voz de Dios, ¿cierto?, y nosotros lo podemos ver que esa presencia de Dios en las nubes, sobre el monte Sinaí, era la autoridad de la ley. Cuando nosotros vemos en Éxodo 19:9, cuando Moisés, ¿cierto?, va a ese monte Sinaí y habla a Dios con estruendo, ¿cierto?, con grande estruendo. Esa voz de Dios también en la transfiguración, amado, dio la autoridad a las palabras de Yahshua, a las palabras de Cristo, porque le dice, a él deben escuchar. Cuando él dice, este es mi hijo a quien amo, con quien estoy muy complacido, a él deben escuchar. A él deben escuchar. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, en esta transfiguración,
Pedro le dijo a Yahshua, si quiere haré 3 Sukkot, 3 enramadas. En la Biblia Valera habla de enramada, en la Biblia Kadosh habla de Sukkot. Sukkot. Y cuando uno va investigando, se encuentra con algunas sorpresas, ¿cierto? Que vamos entendiendo a través de ir escudriñando las escrituras. El Sukkot, amado, era una festividad judía. Cuando Pedro habla, ¿cierto? Y le dijo que hicieran 3 enramadas, este Sukkot, como les dije, era una festividad que se celebraba a lo largo de 7 días en Israel y 8 días en la diáspora judía. Era una festividad de origen bíblico que rememoraba las vicisitudes de los israelitas durante su deambular por el desierto, por el abandono de la esclavitud. Y esto era por 7 días. O sea, era como una celebración, una celebración. Y lo que Pedro le decía a Yahshua, al Padre, bueno, es para nosotros que estemos aquí, haré 3 Sukkot enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Quería hacer una celebración, ¿cierto? Una celebración, quizás por 8 días, 7 días, celebrando este acontecimiento tan extraordinario, amado, que estaban viviendo ellos en ese momento de la transfiguración. Pedro quiso construir 3 refugios para Elías, ¿cierto? Para Moisés, para Jesús, para que ellos se quedaran. O sea, ¿qué es lo que quería hacer Pedro? Pedro quería hacer una fiesta de 7, 8 días, así como parafraseando. Quería prolongar este momento que estaba viviendo. Pero lo que Pedro tenía que entender era aprender y avanzar. Porque Pedro lo que había percibido a Yahshua, a Jesucristo, que era igual como los demás. Muchas veces, así como ellos, nosotros vemos a Yahshua, o el hombre ve a Yahshua, como igual a los demás, ¿cierto? Como un hombre cualquiera. Pero Yahshua, amado, es infinitamente mayor y no podemos igualarnos a nadie, porque Jesús es el Señor. La Reina Valera dice, Jesús es el Señor. En la Biblia K2 dice, Yahshua es Yahweh. O sea, Jesús es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Hebreo también habla de eso. Juan, capítulo 1, también habla de eso, que estaba en el principio del verbo, y el verbo era Dios. O sea, la palabra, el verbo. Por la palabra se hizo el cielo y la tierra, ¿cierto? Entonces nosotros vemos en esta transfiguración que Yahshua es mayor. No se puede igualar, ¿cierto?, a Elías. No se puede igualar a Moisés. Dice que mientras Pedro estaba hablando, ¿cierto?, de hacer estas enramadas, ¿cierto?, este Sukkot, dice que una nube luminosa los envolvió. Y una voz de la nube dijo, este es mi hijo, a quien amo, con quien estoy muy complacido. A él deben escuchar. Este es mi hijo, amado, escúchenlo. Esta es una referencia ¿cierto? No como nosotros cuando recibimos a Cristo, somos ellos, dice Juan 1:12, ellos hijos de Dios. Pero Jesucristo, cuando se le habla de hijo de Dios, Él es ¿cierto? Es la preeminencia. Él es la preeminencia de todas las cosas. Cuando habla que Él es el Hijo de Dios, es la preeminencia, que vino a esta tierra, ¿cierto?, a dar la salvación a este mundo, a Dios mismo, ¿cierto?, el Emmanuel. O sea, Yahshua, amado, nuestro Señor es más que un líder famoso, es más que un ejemplo,
es más que una buena influencia o un gran profeta, es el Hijo de Dios, el Hijo de Yahweh. Es la sustancia misma del Padre. Cuando él dice el Padre, yo uno somos. Esto es una verdad profunda. Es la verdad que nosotros tenemos que entender. Entonces, cuando entendemos que Él es nuestro Dios, amado, el que nos ha dado esta salvación, la única respuesta es la adoración, es adorarle. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Señor? Entonces, cuando nosotros comprendemos que Él es nuestro Dios, vamos a querer obedecerle. Obedecerle. Por eso dice Pedro, dice, nosotros oímos esta voz, venido del cielo, cuando estábamos con Él en el monte Kadosh, en el monte santo. Pedro se está refiriendo a Juan y a Jacob cuando subieron al monte con Yahshua, cuando subieron a ese monte. Cuando dice que Jesucristo tomó a Pedro y a Juan y a Jacob y fue a la región montañosa, ¿cierto? A orar, a orar. Y mientras oraba, ¿cierto? Vino la Shekinah de Yahweh que cayó sobre él, sobre su rostro, y su rostro, dice, resplandecía. Su ropa se volvió blanca y brillante. Entonces, de repente, aparecieron dos hombres, dice, que hablaban con él. Eran Moisés y Elías. Y ellos también aparecieron con un esplendor glorioso. Empezaron a hablar del Éxodo, ¿cierto? Que pronto se iba a cumplir en Jerusalén. Entonces, aquí me está hablando en esta transfiguración de la gloria de Dios. Muchas veces no entendemos la gloria de Dios. Hablamos de la gloria, se habla de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Es ese esplendor glorioso, ¿cierto? Ese resplandor. La gloria de Dios es el resplandor asociado a la presencia de Dios, que nos habla también en Éxodo 24:17 y en Éxodo 40:34. Nos habla de esta gloria del Señor. Entonces Pedro dice, y los que estaban con él habían estado rendidos, dice, durmiendo, pero cuando se despertaron completamente, vieron su Shekinah, vieron la presencia y a los dos hombres que estaban con él. Y cuando los hombres ya se habían ido, dice, Pedro le dijo sin saber lo que decía, es bueno que estemos aquí, Rabí, para hacer tres sucot, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él decía esto, dice, vino una nube, los envolvió y ellos tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo, a quien he escogido, a él escúchenle. Y esta nube, amado, me recuerda a la nube del Éxodo, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel salió, dice que una nube los guiaba. Esa nube es la presencia, el Shekinah, la presencia de Dios que iba con ellos ¿cierto? Durante el día. Así también como la nube de la ascensión, en Hechos capítulo 1:9, cuando Jesús es subido al cielo, subió en una nube, y también Él vendrá en su segunda venida, como dice Mateo 24:30, que habla de esa venida que viene en una nube. Entonces, vemos en la presencia de Dios. Cuando la voz habló, dice Yahshua, estaba solo de nuevo. Y ellos dicen que se mantuvieron callados en ese momento. No dijeron a nadie lo que habían visto. Porque, amados, era tan espectacular lo que habían visto. Entonces, la Biblia dice que fueron a la región montañosa a orar. Y mientras oraban, la Shekinah de Yahweh cayó sobre él mientras oraban, mientras estaban orando.
La oración, amado. Usted puede estar orando, ¿cierto?, en el Señor. Y la oración es algo que transforma nuestra vida, aparte de la palabra, ¿cierto? La palabra nos va cambiando nuestra vida, pero también la oración. Entonces tenemos que recordar que nuestras mayores glorias aquí en la tierra, que tenemos que recordar que este mundo no tenemos una ciudad continua. Ahora, ¿qué necesidad tenemos de orarle a Dios? Es para que acelere la gracia, nos haga más vivos, para que despertemos. Porque dice que mientras estaban orando, ellos despertaron, ¿cierto? Y vieron a Elías, vieron a Moisés en esta transfiguración mientras oraban. Pudieron ser testigos de la señal del cielo a través de la oración. Porque después de un tiempo dice despertaron. Y ahí pudieron darse cuenta completo de lo que pasó en esa oración. Por eso Pedro cuando dice, si tenemos la palabra profética muy clara, ustedes harán muy bien en poner atención a ella como una luz que alumbra en la oscuridad. La oración y la palabra, ¿cierto? La palabra de Dios es la que alumbra en la oscuridad. Es la luz, ¿cierto? Yahweh, Dios. La luz, porque la luz tiene una cualidad de ser extremadamente delicada, sutil, pura y brillante. La luz. Por eso Pedro decía, primero que todo, entiendan esto, que ninguna profecía en las Escrituras es para ser interpretada por un individuo por cuenta propia, porque fueron personas que fueron movidas por el Ruach HaKodesh, hablaron el mensaje de Dios, 2 Pedro 1:20, o sea, 1:21, 1:20 y 1:21, para que usted lo lea. Fueron movidas. No, la profecía no vino por una voluntad humana, fue movida por el Ruach HaKodesh, por la presencia de Dios. Y por eso que se habló el mensaje de Dios. Es el mensaje, es la proclamación de la voluntad de Dios por el Ruach, por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios. Es la inspiración de las Escrituras. Esa inspiración, porque toda la Biblia está inspirada en Dios, ¿cierto? Para redarguir, para hacer que el hombre esté preparado para toda buena obra. La inspiración. Entonces, Pedro, en el mensaje de Dios, ¿cierto? Pedro se pone en la categoría de los demás apóstoles, Pedro, porque ellos también estaban proclamando la verdad de Yahweh, la verdad de Dios. Pedro, él vio, ¿cierto? Él vio la transfiguración de Yahshua. Entonces, la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, amados, amada iglesia, no es una colección de fábulas, no son conceptos humanos acerca de Yahweh, acerca de Dios, no son fábulas, no son cosas inventadas. La palabra de Yahweh, la palabra de Dios es dada por medio de las personas, para las personas. Son para personas. La Biblia son para personas, no son personajes. Entienda esto, cuando la escatología a nosotros nos enseña que no son personajes. Los personajes son esta historieta que muchas veces muestra el mundo. Iron Man, ¿cierto? Todos estos tipos de personajes, esos son personajes. Batman, ¿cierto? Flash, son personajes inventados por el hombre, pero estos son personas. La Biblia no es una fábula. Lo que Pedro está haciendo énfasis es la autoridad, como testigo presencial, la autoridad de la inspiración de las escrituras de Yahweh, la escritura de Dios.
Entonces, preparándose también para esta manera, para atacar a los falsos maestros. Si esos hombres malignos contradicen, ¿cierto?, a los apóstoles de la Biblia, su mensaje no podía venir de Dios. Por eso Efesios nos habla, Efesios 2:20, que estamos en la profecía de los apóstoles y los profetas, pero la piedra angular es Jesucristo, es Yahshua. Él es la piedra angular en la cabeza, ¿cierto?, de la iglesia. Por eso Pedro decía, si tenemos la palabra profética muy clara, ustedes harán muy bien en poner en atención a ella como la luz que alumbra la oscuridad. Ella alumbra en las tinieblas hasta que el día amanezca, la estrella de la mañana se levante en sus corazones. La escritura, amado, es una lámpara. La escritura y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es para iluminar las escrituras. Él nos hace que nos ilumina, amado. Nos ilumina para poder entender la palabra del Señor, Dios. Entonces, cuando también Zacarías, en la profecía de Zacarías, cuando dice por medio de la tierra misericordia de nuestro Dios, que hace que el amanecer nos visite del cielo. Entonces, nosotros vemos que Dios es el que hace el amanecer, el que da la luz, que viene del cielo, esta luz que es Yahshua. La aurora nos visitará de lo alto. En esta imagen nosotros vemos una alusión también a Yahshua en Isaías 11:1, cuando habla de un retoño. Cuando se habla del retoño, es el reinado del Mesías, el reinado de Jesús. Un retoño, amado, es cuando un vástago o un tallo que echa de nuevo una planta. Un palo que muchas veces que está seco, ¿cierto? No tiene rama, no tiene hoja, no tiene nada, pero de pronto empieza a renacer, un retoño que empieza a nacer. Entonces, aquí nos habla en Isaías 11:1, habla de este retoño que nacerá de sus raíces, y se refiere al Mesías, a su reinado, al reinado. El reinado que habla, por ejemplo, en Isaías 11:1, del reino asirio, el tronco de Isaí, cuando habla el tronco de Isaí, que brotará un retoño, un vástago que daría fruto, el tronco de Isaí, ¿quién era Isaí? Fue el padre de David, el vástago. Y este es un título mesiánico, que Yahshua viene de la descendencia, ¿cierto?, de David, de la descendencia. O sea, en la parte, en la encarnación del Yahshua, tengamos que entender que en la encarnación del Yahshua, cuando él se despojó de su gloria, siendo Dios mismo, se despoja de su gloria, haciéndose hombre. Por eso Pablo a los Efesios le dice, levántate, tú que duermes, despierten. Traer a la memoria algo que ya ha sido olvidado. Despierten. Que alguien reflexione, que alguien recapacite. Eso significa despertar. Hacer que nazca o se manifieste un deseo, un sentimiento. Despierten de esa condición peligrosa en que están durmiendo. Y el mensaje también, cuando este mensaje maravilloso que se le da a Juan, ¿cierto? En el mensaje a Tiatira, en el libro de Apocalipsis 2:28, cuando habla de la estrella de la mañana. Esa estrella de la mañana, no sé si usted ha visto esa estrella de la mañana que resplandece esa estrella más que las otras estrellas. Hay una estrella de la mañana. Cuando empieza el amanecer, esa estrella es más luminosa. Cuando la noche está fría, cuando está oscura. Entonces, es cuando Yahshua, esta estrella de la mañana, esta luz, es cuando el mundo está
en un punto más sombrío, cuando está en la sombra, cuando está en las tinieblas. Ahí cuando nuestro Señor entra en la escena. Ahí es cuando aparece esta luz, esta estrella de la mañana, ¿cierto? Él pone al descubierto al malvado con su luz de verdad, trayendo su recompensa prometida. Por eso cuando hablamos, nosotros hablamos de la venida de Cristo, la venida del Señor. Está cerca. Por eso el Apocalipsis dice, yo soy la raíz. La raíz. Apocalipsis 22:16. Y la descendencia de David, la estrella brillante de la mañana. Yo Yahshua, ¿cierto? Yo Jesús, he mandado a mi ángel para darle este testimonio a las comunidades mesiánicas. Entonces, cuando habla de Yahshua, significa que Yahweh es salvación. Dios es salvación. Mandó a su Salvador, a su Hijo amado. Y esto se debe, amado, se debe advertir en cualquier lugar que se dio un mensaje de lo alto. Fue a aquellos que entendían el hebreo. Porque Yahshua es la raíz. Él es la raíz. Como creador de todo. Lo que habla hebreo. Él es la sustancia. Es el creador de todo. Nuestro Señor. Él existió mucho antes que David. Antes que David. Él estaba antes de la fundación del mundo ya. Yahshua existía. Pero vino a esta tierra, ¿cierto? En su encarnación. Se despojó de su gloria haciéndose semejante a los hombres. Como ser humano, fue un descendiente directo de David. Pero como el Mesías, como Dios, Él es la estrella resplandeciente de la mañana, la luz de la salvación para todos, para todos. Pedro decía, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las escrituras, amado, no vinieron como un trabajo creativo de la propia invención o la propia interpretación de los profetas. Dios inspiró a los que los escribieron, la palabra. Por eso su mensaje es auténtico, es confiable. Dios usó los talentos, Dios usó talentos, Dios usó la educación, la formación cultural de cada escritor. Ellos no fueron simples autómatas. Dios, Yahweh, mismo Él cooperó con los escritores a fin de asegurar que el mensaje que comunicaran fuera fiel. Por eso que Pedro dice, entendiendo primero que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Yahweh, de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amados, tenemos un año por delante, un año, cierto, que comprende de 365 días, el año completo. Y Dios está llamando la palabra de Yahweh, la palabra de Dios. ¿A quién vino? A Jeremías. Y a nosotros también vino la palabra de Dios por alguien que predicó el mensaje del Señor. Entonces, Dios está llamando, Dios lo está llamando a entregarle toda su vida a Él. Entréguele su vida a Él en este año. Si usted no lo ha hecho todavía, ahora si usted lo ha hecho, gloria a Dios. Podemos seguir adelante, ¿cierto? Avanzando. Entonces, de llevar la gloria de su nombre. Entonces, ¿cuál es la misión? La misión de Yahweh, la misión es redimir el efecto del pecado y el mal que ha producido en ella. Yo escuchaba a muchos decir, este año no fue bueno el que pasó para nosotros, para mí, algunos me decían. Pero he aprendido
Yo le decía, si tenemos que aprender, de aprender de los errores, no caer con la misma piedra. Tenemos que empezar el año, ¿cierto? Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, con la justicia de Dios, porque con el corazón dice la Biblia que se cree para justicia, ser justificado de parte de Dios, confesar los pecados a Dios y su amor, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, es el que viene, ¿cierto?, a la vida del ser humano, para hacer una redención, para hacer una salvación, para todos aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos asistes. Gracias porque eres el creador de todas las cosas. El creador del hombre a su imagen y semejanza, Padre. Padre, te doy gracias, Señor, por Yahshua, nuestro Salvador. El principio y el fin, el que nos da esta salvación. Padre, en esta hora, yo te pido por aquellos, Señor, que están pidiendo, clamando, Señor, por algún problema de enfermedad, de familia. Tú conoces, Señor, tú eres el que convence en esta hora. Espíritu Santo, sabemos que la palabra no es una inspiración del hombre, sino que es una inspiración divina. Ha sido presentado tu mensaje. Toca, Señor, los corazones de aquellas personas y inscríbelos en el libro de la vida, para que ellos puedan alcanzar esta salvación que el mundo no la entiende, que solamente sus hijos, Señor, los que se le ha dado esa autoridad de ser hechos hijos de Dios, para la gloria de tu nombre. Padre, yo te doy gracias en este primer día del año 2024. Señor, toca los corazones de aquellos que están escuchando. Amén y amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Yo doy gracias al Señor por este momento, ¿cierto?, que tenemos en la palabra del Señor. Ya estaríamos nuevamente el próximo lunes, ¿cierto?, si Dios quiere, a la misma hora de los días lunes, 20 horas. Ponga un like, comparta con sus amigos, y si mañana escucha este mensaje, esperando que todos sean asistidos por el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y nos estaríamos viendo. Amén. Gracias a nuestro Señor. Gloria a Dios.